Charlas fiscales y de negocios. Bienvenido a un espacio de difusión del conocimiento contable, fiscal, empresarial y de negocios. Juan José Galván González y grandes profesionales te compartirán sus puntos de vista en relación a temas asociados a la maravillosa profesión de la contaduría pública. Muy buenos días, tardes, noches a la hora en la que estés escuchando este programa. Bienvenido. Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por ser parte de este podcast de charlas fiscales y de negocios. La semana pasada tuvimos uno de prevención del lavado de dinero. No lo grabamos en vivo, fue transmitido en directo, pero no en vivo, ¿verdad? Y hoy vamos a retomar estos bonitos e interesantes ejercicios con colegas, con amigos que vienen y nos dan de su tiempo, de su experiencia para poder compartir con todos ustedes. Hoy estoy muy contento porque mi colega Isaac, compañero de la Comisión Nacional de Prevención del Lavado de Dinero del IMSP, está aquí con nosotros con un tema por demás interesante, y yo lo voy a decir de esta forma, por demás alarmante para muchas personas que o les está pasando, ahora sí, totalmente desapercibida la cuestión de PLD, o si sí están atendiéndolo, lo están haciendo de una manera inadecuada. Hoy Isaac nos va a mostrar desde su experiencia, desde su expertise, pues las cuestiones más relevantes, más importantes de ese tema, que aparte es un tema que ya me habían pedido mucho aquí en el podcast, de este tema de visitas de verificación. Voy a compartir un breve video donde nos van a platicar la reseña de nuestro expositor del día de hoy, y seguimos ya con el tema de capacitación tal como lo habíamos comentado. Voy a compartir entonces. Por ahí me parece que ya se tendría que estar viendo. Ya. Excelente, Isaac, muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a Charlas Fiscales y de Negocios. En esta ocasión, tenemos el honor de contar con un invitado muy especial, un profesional comprometido con la integridad, la legalidad y la excelencia técnica en el ámbito de la prevención del lavado de dinero. Contador público Isaac Eduardo Victorino Rivas. Senior en BHR México para la región noreste y Ciudad de México, con una sólida trayectoria en prevención del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y anticorrupción. Ha colaborado con firmas y entidades de gran prestigio como Grant Thornton, Garrido Licona, Grupo Televisa y el SAT, además de contar con diplomados especializados por la Universidad de Pennsylvania y el INACIPE. Actualmente es miembro activo de la Comisión Nacional de PLD y Anticorrupción del IMSP, y se encuentra cursando la licenciatura en Derecho en la UNAM, fortaleciendo así su visión integral en temas legales y financieros. En esta charla, nos compartirá su experiencia y conocimiento sobre un tema fundamental para quienes estamos del lado del cumplimiento. Visitas de verificación en materia de prevención de lavado de dinero. Prepárate para una sesión práctica, clara y estratégica. Gracias por acompañarnos y comencemos. Pues ahí está, Isaac, muchas gracias, un honor tenerte aquí, un gusto, y adelante, los micrófonos son tuyos. Perfecto, muchas gracias. Pues es iniciar que hay que tener bien identificado esta parte del SAT PLD y el SAT fiscal, porque si bien sabemos que el Servicio de Administración Tributaria es quien realiza las visitas, pues no toda el área del SAT está calificada para realizar estas visitas, y el área de PLD, de actividades vulnerables, no cuenta con el personal suficiente. De ahí que en 2023 hubo una delegación de facultades a ciertas desconcentradas, que son las que pueden atender visitas de verificación. Aquí hay que entender algo muy importante. Una de las preguntas más comunes es: ¿por qué salí en la visita de verificación? ¿O quién dice que que me van a hacer una visita? Esto es por parte de la GAF, del SAT. Ellos son los que hacen el plan anual para las visitas de verificación. Entonces no es de que porque hoy envíen ceros mis impuestos ya me van a llegar a revisar, o porque dejé de cumplir este mes. No, se va planeando de manera anual estas visitas. Recuerden que el año pasado cerramos con 1,730 visitas de verificación,
y lo que nos dijo el SAT es que iban a duplicar estas visitas para este ejercicio. Entonces ya de ahí tenemos datos alarmantes, se van a incrementar, hay que identificar que no es de que hoy salí en una rifa y hoy me toca una visita, ¿no? Sino de que ya estamos en el plan anual. Y ahora muy importante identificar estos puntos de SAT PLD y SAT fiscal, porque me ha tocado estando del lado de consultor que nos dicen, pues una multa, como ya está en firme, dice que va a adquirir todas las características de un crédito fiscal. Error. Lo único que tiene de fiscal es que se caracteriza así cuando está en firme y que el SAT revisa. Pero de ahí en fuera no podemos utilizar el 74 de código, que es para reducciones. No podemos ocupar la Ley Federal de Derechos del Contribuyente en el artículo 2 que dice, si ya obra en poder de la autoridad no lo entrego. No, aquí si no entregamos, sanción. Si entregamos mal, sanción. Si entregamos a destiempo, sanción. Si entregamos de menos, sanción. Si no entregamos, sanción. Es muy importante recordar esto. Con esto vamos a iniciar con el primer tip para una visita. Ahora ya que tenemos claro que no existe reducción de multas, no nos podemos apegar a la Ley Federal de Derechos del Contribuyente y la visita de verificación va a versar sobre la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Entonces, tomen eso en cuenta. Y sobre sus plazos y tiempos va sobre esta ley. La materia de prevención del lavado de dinero para actividades vulnerables es una materia complementaria de muchas leyes. Recuerden que en el artículo 4 nos habla del Código Civil, Código Mercantil, protección de datos, la del contencioso administrativo. Entonces se van complementando además porque nos dicen en los puntos de verificación regularmente piden contabilidad. ¿Dónde viene contabilidad? Código de Comercio, artículo 16 y 33 nos habla que todo acto mercantil debe de llevar su contabilidad. Ahora, ¿qué específicamente es contabilidad? Bueno, podemos ocupar el Código Fiscal en el 28 y el 33 de su reglamento, y ahí habla de las vastos papeles de trabajo y todo lo que consideramos contabilidad. Entonces recuerden, una materia muy supletoria en diferentes leyes, no aplica reducción, no aplica Ley Federal de Derechos del Contribuyente, y los plazos van sobre la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Teniendo eso en cuenta, de ahí arrancamos con ciertos puntos importantes. ¿Qué pasa cuando llega una visita de verificación? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo atendemos? ¿En qué momento? ¿Me tienen que avisar? ¿No me tienen que avisar? En materia fiscal existe el famoso citatorio. El citatorio de que dicen voy a venir mañana y debe de estar tu representante. Les comentaba que como delegaron facultades, pues en algunas desconcentradas tienen esta costumbre de irnos a avisar. Pero el deber ser es no avisar, sino en el momento en que lleguen se desarrolla la visita. Y nuestra obligación es atender esa visita. Hay que entregarle todo en tiempo. ¿Qué le vamos a entregar? Pues esto ronda de 15 a 18 puntos. Va a depender la administración, va a depender la actividad vulnerable y también el criterio del auditor que nos esté revisando. Pero más o menos hemos comparado los siguientes puntos. Nos piden alta en el portal, aceptación del responsable encargado de cumplimiento, CFDIs, contratos, papel de acumulación, papel de operaciones de las actividades vulnerables, estados de cuenta, acta constitutiva y modificaciones, poderes del representante legal, auxiliares contables de clientes, bancos, reporte de cobranza y originales en caso de arrendamiento que nos acrediten la propiedad en que estamos arrendando. ¿Qué otro extraño hemos visto? Bueno, los expedientes, la constancia del dueño beneficiario y los avisos. Entonces, 18 puntos ya tocamos. Entonces hay que tener cuidado, también depende de la actividad, porque por ejemplo, otro caso, digo que es muy supletorio, para el tema de casinos debemos de tener un permiso de SEGOP. Si nos dedicamos al transporte de valores, debemos de tener un permiso de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces les digo que se va suplementando de varias leyes. Pero vamos a hablar de los generales. Entonces, teniendo esto en cuenta, van a llegar y tenemos que atender sí o sí. ¿Qué es lo correcto? ¿Negarles el paso o atenderlos? Aquí es muy importante porque podemos iniciar ganando o perdiendo la visita de verificación. ¿Por qué? Porque si nos negamos, va a decir que nos abstuvimos. Y abstenerse de brindar las facilidades es una sanción. Esta sanción se castiga de 200 a 2,000 UMAS. Entonces es muy importante tomar esto en cuenta. Entonces si se abstuvo 15 veces, pues hay que sacar la suma de más lo que no tengamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Primer tip, y sí anótelo, es sí cuento con la información,
pero mi responsable encargado de cumplimiento no se encuentra y él es el único que resguarda dicha información. Con eso la autoridad va a cerrar el acta en ese momento, va a decir que el responsable no se encuentra, les van a dejar el acto y van a contar con 5 días para atender este requerimiento. 5 días empiezan a contar a partir del día siguiente inmediato en que se llevó a cabo la visita. Entonces es muy importante tomar los plazos. Muchos dicen, quiero una extensión, pues las están negando. En algunas administraciones las están negando porque lo fundamentan con el código y recuerden que no, tenemos que ir con la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Y esta nos dice que nos otorgarán hasta el 50% de los días otorgados al inicio de la visita. Si nos dan 5, tenemos 3 más para entregar. Y si les recomiendo algo, cuando vayan a entregar, siempre vayan a solicitar la prórroga, entreguen parte del requerimiento, que se vea la buena fe de que sí estamos, tenemos la información y queremos atender el requerimiento. ¿Qué les recomiendo que entreguen? Auxiliares, los documentos que acrediten la legitimidad del inmueble, el acta constitutiva, poderes. Entonces, eso es lo que les recomiendo que entreguen. Y con eso, y tiene que ser desde el primer día, porque la autoridad tiene que tener tiempo para ir a notificar la resolución de si se las niegan o se las otorgan. Perdón. Y bueno, no sé si vayan teniendo dudas o el formato me permite contestar igual preguntas, lo podemos ir viendo, contador, si llega a tener dudas el público. Sí, claro, Isaac. De hecho, hay que, por ahí lo pueden manejar en el chat directamente. Estamos también en Facebook. Pueden dejar su comentario ahí en el espacio correspondiente. Aquí en chat, pues ya saben, o en la sala de Zoom, ya saben, pueden habilitar su micrófono si tienen una pregunta, alguna retroalimentación. Eso es lo que enriquece por aquí. Eli, ya prende su micrófono. Adelante, Eli. Bienvenida. Sí, buenos días, contadora. Hola. Y yo luego aquí de metiche. En cuanto a eso, lo que pasa es que efectivamente yo estoy atendiendo una revisión de este índole. Okay. Y he tenido varias dudas en el momento en cómo llegaron, porque sí llegó así como lo está explicando. Mi duda es que a nosotros nos lo manejaron como muy buena onda ellos, pero de buena onda no tiene nada, porque llegaron y bueno, nos solicitaron toda la información de todo el año, de todo el ejercicio, y que se los diéramos en ese momento. Okay. Entonces, ahí lo que manejamos fue lo tengo, porque es del 2020, o sea, no es reciente. Y lo manejamos tenemos que ir al archivo a sacar toda la información y pues eso nos lleva tiempo. Entonces, pues te esperas. Y fue no hay problema, nada más con que me des los auxiliares del libro mayor. Con eso es suficiente, te damos 6 días efectivamente a partir del día de hoy para que nos entregues lo demás. Perfecto, muy bien. Eso hicimos. Y al séptimo día nos va llegando una multa por no entregar la documentación completa. Aquí mi pregunta es, ¿qué tanto puede aplicar? Yo metí recurso, pero a lo que estuve leyendo, pues no, o sea, de que me aplica por no entregar completo. Entonces, también ahí es como que, o recomendación o vivencia propia, que sí hay que ir previniéndonos con tener todo el archivo completo, porque sí están pues muy bravos. O sea, a mí esta parte donde que estamos hablando de que ellos mismos están dando esas extensiones, pues no los libran de incumplimiento de no entregar. Entonces, aunque se tenga buena fe y todo, incluso de estar muy atentos en las redacciones de las actas, porque también ellos lo redactan a medias. A mí la primera acta que me dieron no la redactaron de que entregué información y yo les dije, oye, sí te entregué información. No, pero es que no fue completa. No me importa. O sea, yo te entregué información y tienes que anotarlo. Entonces, la primera pregunta es, bueno, si aplicaba o no aplicaba la multa, o qué más podemos hacer. Gracias.
De nada, ok, como bien lo dices, son agresivos y algunos pueden llegar de buena onda y también va a depender de la experiencia del revisor, porque te das cuenta cuando te entregan el requerimiento y cuando te piden la información. Uno de tus derechos es eso, decir, no, sí tengo la información, pero no se encuentra quien la resguarda y conforme a la ley, el responsable va a ser el responsable encargado de cumplimiento. Si no se encuentra, pues se complica la entrega, pero sí te la voy a dar. Tuviste esos 5 días. Efectivamente, si en esos 5 días no entregaste, entonces sí viene la sanción. Otro punto que hay que cuidar, y esto es en beneficio de los contribuyentes sujetos obligados, ¿qué vas a hacer? Vas a revisar que el requerimiento venga firmado de manera autógrafa, porque muchos lo están entregando, se confunden como en materia fiscal y pues, se permite digital y no, en materia de PLD tiene que ser firma autógrafa. Si no es firma autógrafa, desde ahí se puede pelear. Otro punto, hay que pelear competencia. Hay que revisar que efectivamente la desconcentrada que te está revisando se encuentre listada dentro de aquellos que tienen estas facultades que se dieron en 2023. Otro elemento, métete a nómina transparente y ahí busca los nombres de los visitadores y ellos se tienen que identificar, se ostentan con un puesto y si no es el puesto que dice nómina transparente, viene el puesto, el área y todo. Si algo no cuadra, pues vas teniendo elementos para, pues para un juicio, un recurso de revisión. Recuerden, aquí es muy importante, no se brinquen el proceso del recurso de revisión porque es lo que les va a permitir robustecer el proceso para cuando se vayan a juicio o si se tienen que ir a juicio. Porque muchos dicen, mejor de una vez directo a juicio y ya, pero ya no te van a permitir entregar o aportar pruebas. Entonces el recurso de revisión te va a dar los elementos necesarios para robustecer aquello que ya entregaste o no entregaste. Si te vas a juicio, pues ya vas perdiendo un poco. Entonces hay que tener cuidado. Primer cosa, pues saber nuestros derechos como sujetos obligados, a qué tiene derechos la autoridad y sobre eso atender qué puedes hacer efectivamente un recurso para validar esta situación. Aquí la pregunta para ti es si en estos 5 días entregaste o ya no entregaste nada. Sí, entregué el 95% de la información que me solicitaron. El otro 5% era una relación de IVA muy detallada, pero eso no me obligaba el código a tenerla. Entonces, claro, entregué la mía propia, ¿verdad? Pero no como Ajá. ellos lo pedían. Pero sí entregué la información. Ok, también recuerda que la obligación de la autoridad es pedir todo aquello que sirva para verificar el cumplimiento de actividades vulnerables. En la ley no hay nada de IVA. Te puedo entender contabilidad porque de dónde ven que o de dónde se detonan las operaciones, pero el IVA hay que ver también qué administración te lo está pidiendo y ver, seguro es de fiscal quien te lo está solicitando. Entonces, digo, son los primeros puntos que Sí, es revisaría. correcto. Ujú. Sí, porque te digo que no están capacitados para esta materia. Como no tiene tantas manos el SAT en actividades vulnerables, se ayuda de los bracitos de las desconcentradas. El tema es que cuando confunden la materia o piden información que nada que ver, pues una te ayuda porque tienes elementos para defenderte. Lo malo es que si te lo pide, pues tú tienes que brindar las facilidades, pero en el escrito puedes solventar esa parte, que pues derivado de que en la ley no se encuentra, va a depender de la estrategia y quien te ayudó a atender la visita. Mi recomendación, si no has presentado o si ya presentaste el recurso, pues hay que revisar qué se presentó y prepararse para el juicio. Porque ¿de cuánto fue la multa? Sé que son millones en esta materia. De hecho, estamos atendiendo una que va de 17 millones. Igual nos dice la autoridad que no se entregaron los avisos, pero sí se entregaron. Entonces están multando fuerte. Recuerden que lo que quieren es recaudar. Entonces hay que tener cuidado también cómo entregamos las cosas. ¿De cuánto es tu multa? No, es chiquita. Es ay, creo que son 22,000. O sea, Ok, es chica. De acuerdo. sí, y sí, Entonces, ya estamos, ya metimos el recurso ajá, para, pues sí, sí, irnos a juicio. de acuerdo. También recuerden, ahí hay que ponderar. Si te revisaron ya este ejercicio, no te pueden revisar 2 años hacia adelante y 2 años hacia atrás. Entonces, la multa hay que revisar que todo acto de molestia de la autoridad debe venir bien fundado y motivado. Entonces hay que revisar que efectivamente pues tenga esto, que esté fundado y motivado la resolución y por qué te la están dando. Esos serían los elementos a considerar y los primeros que revisaría.
También revisaría lo del escrito, que efectivamente esté firmado de manera autógrafa, que estén facultados, todo para tener elementos en un posible juicio. No Ahí sé si está muy claro. Muy Ujú, bien, sí, gracias. de Gracias, acuerdo. Eli, por la Excelente. pregunta. Oye, Isaac, ahorita que mencionabas este tema, a mí me llama mucho la atención cuando la ley antilavado, en el apartado, en la parte donde vienen las visitas de verificación, habla esto que estás comentando, de que puede requerir y la demás información que se relacione o que tenga relación con la actividad vulnerable. Aquí, viendo luego el comportamiento de tribunales, híjole, yo lo veo algo delicado el de más información, perdón, el que tenga relación. ¿A qué grado crees tú que pueda valorarse esa relación? Es decir, ¿estás de acuerdo que una relación de un contrato o de una operación de arrendamiento, el IVA está relacionado, fíjate, me estoy yendo bien a lo absurdo, pero está relacionado porque el IVA perdón, el arrendamiento causa IVA. Entonces, yo estaría, y lo digo de mal pensado y porque lo he visto en tema de tribunales, la relación, ¿cuál sería el punto medio? Oye, para mí IVA no tiene nada que ver con la actividad vulnerable, con el sustento, con la documentación de la actividad vulnerable, pero pudieran sacarse bajo de la manga ese tema. ¿Tú cómo ves este concepto en particular? Pues nos ha tocado atender igual que nos solicitan eso y la autoridad, el legislador en la ley lo contempla. De hecho, los actos y las operaciones que reportamos van antes de accesorios o cualquier contribución. Artículo 5 del reglamento. Sé que se tiene que reportar la base y no contemplar ningún otro accesorio. Y cuando damos contestación a los escritos es derivado del artículo 5 que la letra dice y lo ponemos tal cual, pues no nos encontramos en la obligación de contemplar el IVA para el supuesto de la presentación de avisos. Digo, va a depender de la estrategia y cómo se conteste en estos 5 días. Pero pues nos están diciendo que no se deben considerar, entonces no sé qué relación, y pues ahí se hace la pregunta, ¿no? Caso de que sea de alguna manera, al visitador cuando se entregue o cuando vayamos a dejar a oficialía de partes la información, regularmente te recibe el equipo de auditoría y te valida que estás entregando. Entonces, pues de este punto aquí viene el escrito y se fundamenta con esto. Digo, la ley nos excluye cualquier contribución y accesorio. Entonces va a depender si nosotros damos pie a que lo entreguemos, pues ya lo entregamos nosotros, podemos ser sujetos. Entonces hay que igual planear la estrategia para la entrega de información. Claro, claro, sí. Excelente. De acuerdo. No, pues continuando con el tema, pues otro de los casos más importantes, digo, lo primero es esto, cuando lleguen ya saben que tienen que decir que sí contamos con la información, pero no se encuentra el responsable encargado de cumplimiento. Posterior a eso, armar el entregable, digo que ronda de 15 a 18 puntos. ¿Cómo lo lee la autoridad o cómo lo resuelve? Pues vamos a poner el punto 1 de la autoridad solicita el alta en el portal. Bueno, se va a dar contestación, se transcribe el punto 1 que pide el requerimiento y abajo se da contestación a este punto, a esta hecha autoridad, y así con palitos y manzanas. En la carpeta 1 que se llama tal, en el cual va a encontrar los siguientes elementos. Entonces, pues el escrito también juega un papel importante para la entrega de la información. Recuerden que hay que señalar el domicilio para recibir notificaciones, a las personas autorizadas que para para escuchar notificaciones, quien va a entregar el escrito debe estar facultado porque no va el representante legal. Entonces, y todo versa sobre la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, la entrega en tiempo y forma. Otro tip que les recomiendo, bueno, este es más cuando hagan una consulta a la UIF, que incluyan el 8 constitucional, porque es nuestro derecho de petición y nos tienen que responder de la misma forma en que hacemos la solicitud. Si es por escrito, nos tienen que responder, porque luego se daba lo de la negativa ficta. Entonces, con esto obligamos a que nos respondan conforme a derecho, pero son elementos para hacer sus escritos. ¿Qué otro punto importante de las visitas de verificación podemos ver? Que el manual
lo principal es el manual. Si ustedes tienen un buen manual, van a poder salir avantes en cualquier visita de verificación, porque ahí va a venir todo. Ahí viene la integración de expedientes, quién la resguarda, cómo se hace la búsqueda en listas, cómo resguardamos la información, cómo hacemos la acumulación. Va a venir todo en el manual. Este es un punto muy importante porque nos hemos dado cuenta que es que el primo de un amigo tiene la misma actividad y me lo pasó, ¿no? O mi compadre. Entonces, no. Tiene que ser a la medida, porque tal vez la infraestructura del compadre no es la misma. A lo mejor él renta un edificio y yo rento una casa, que a lo mejor supera el umbral, bueno, pero entonces un manual debe ser hecho a la medida. Otro dato importante es mantener el domicilio actualizado, porque también nos ha pasado que inicia la visita de verificación y no es en el domicilio que es, y va a depender del notificador. En este caso se portaron amables y el sujeto obligado los trasladó a donde iba a ser, donde ya estaba el domicilio correcto. Pero recuerden que es importante mantener actualizado el padrón. La visita va a observar las obligaciones que tenemos en ley. ¿Qué obligaciones tenemos? No solo son las del artículo 18. Si son de las más importantes, no solo tenemos esas, que es la integración del expediente, la constancia del dueño beneficiario, atender visitas, o sea, no solo es el 18, tenemos el 37 de las reglas de carácter general, que es el manual, el 38 de la búsqueda en listas. En un requerimiento nos piden eso, el mecanismo para la verificación de estas listas. Y muchos dicen, ¿qué listas? Ni siquiera saben que se publican listas en el portal. Tenemos un portal donde hacemos el envío de avisos. En ese portal está en la parte de notificaciones, ahí le damos y vienen una serie de comunicados. Comunicado 4025, se actualiza la lista de Al Qaeda, se actualiza tal, o sea, ahí vamos a ver qué se actualizó, qué listas son las del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y también vienen en nuestro portal, de ahí las vamos a tomar. Es un método un poco arcaico todavía, porque no contamos aún con el sistema actual automatizado. Recuerden que viene dentro de la reforma que plantean. Entonces hay que estar cuidando esa parte. Y en el mecanismo, ¿dónde lo vamos a describir? Pues en el manual. Ahí vamos a poner que el responsable encargado de cumplimiento es quien revisa el portal y lo actualiza de manera mensual y hace las actualizaciones correspondientes según el comunicado. Entonces también ahí se publicó un curso que apenas dieron del NR. No sé si hay sujetos obligados aquí y pudieron entrar. Bueno, creo que no han. ¿Sobre la encuesta nacional de riesgos? No. Sobre es la Evaluación Nacional de Riesgos. Así fue, taller para el NR 2023. Y ahí daban el informe de calidad sectorial, algunos criterios. Entonces apenas fueron en mayo, se llevaron a cabo todos estos talleres. Entonces es muy importante que como consultores y como sujetos obligados estemos al pendiente de este portal, ya que pues publica algunas guías, la guía de acumulación, la guía de anticorrupción, la guía para el beneficiario controlador. Entonces es muy importante tomar esto en cuenta. Otro punto o vulnerabilidad en las visitas son los expedientes, y más cuando son de años anteriores. ¿Por qué? Porque en este caso 2020, también hay que recordar la facultad de caducidad del SAT. Si en el ejercicio 2020, si se llevó ahorita, no te pudieron pedir enero, febrero, marzo, porque ya caducó. Son 5 años. Entonces ahorita te podrían revisar de junio adelante de 2020. Meses anteriores ya no, porque ya caducaron. Entonces hay que tomar en cuenta ese aspecto. ¿Qué nos están pidiendo? También otro punto importante, perdón. Nos hablan de cuando son los periodos cortos de revisión. Recordemos que en las visitas tenemos sanciones mínimas y máximas. Cuando revisan periodos cortos, pues regularmente van por las sanciones más elevadas. Entonces que si nos revisan 3, 4 meses, sí pueden revisar. Nos tocó atender una visita que nos pedían 4 meses exactamente, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y decían, no se puede, sí se puede. Entonces cuiden de 2020, de junio en adelante. Conforme van pasando los meses, van caducando estas facultades. Revisen, por favor, bien el requerimiento de la autoridad, que venga firmado, que sí venga el periodo, que estén las facultades, que cuenten con la competencia quien lo está haciendo.
Son los elementos que tenemos nosotros para defendernos. Regresando al punto de expedientes, pues lo que vamos a ver es la firma de la constancia del dueño beneficiario. Porque de todos los requisitos, datos y documentos que pide el anexo, las reglas de carácter general, es el único documento que debe de venir firmado. Y muchos no lo tienen. Tienen la hoja donde dice que no lo conoce, pero no viene firmado. Y luego ya no tenemos operaciones con ese cliente, o en su momento, si no contestó, pues mucho menos ahorita. Y si no se encuentra firmado, aunque diga que no, no es válido y no lo marcan como faltante. Y se van sumando de 200 a 2,000 lomas, de 20,000 a 200,000 pesos. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. ¿Qué otro punto importante o vulnerable? Los datos de nuestro cliente, cuando pide que identifiquemos al representante legal, viene documentación, ¿cómo se llama? Documento con el que se ostenta, ¿no? Y le ponen INE, y no es INE, es credencial para votar. Y luego autoridad, sí es INE, pero no debe de venir abreviado, es Instituto Nacional Electoral. Y luego viene número de la identificación. Muchos ponen el IDMX y ya. Esto va a depender del modelo de INE que tengamos. ¿Cómo nos podemos ayudar? Pues en la página del INE viene el modelo y cuál va a ser el número. Entonces hay que tener cuidado. También les recomiendo que eso venga en su manual, que para la correcta identificación, pues no tendrá que contar con abreviaciones. Nos apoyaremos de la guía del INE para saber qué modelo de INE estamos observando, que son los datos que realmente se plasman, ¿no? Entonces, pues son los puntos que regularmente siempre sí o sí hay tema. Otro punto es la guía, la famosa guía de acumulación o papel de acumulación, que es de lo que siempre les marcan error. Porque ahí hacen la suma de 6 meses y es lo que mandan, y no. O contemplan todas las operaciones en eso, y no. El artículo 7 del reglamento nos habla de que debemos de considerar para la acumulación solo aquellas operaciones que superen el umbral de identificación. Y lo que muchos hacen es de enero a junio, sumo y presento en junio. Entonces hacen 2 avisos por año y no. A lo mejor lo supero bimestral o lo supera trimestral y no estamos haciendo los avisos. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? El resultado van a ser omisiones de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio presentado con errores, porque no es la información correcta. Y cada omisión vale de 880 y tantos mil pesos para 2021 hasta 7 millones de pesos. Recuerden que se va incrementando conforme al valor de la UMA. Para este ejercicio está en 113.14 y ronda de 1.113.000 a casi 8 millones de pesos la sanción por omisión. Entonces es la multa más elevada. Otro punto a considerar en una visita de verificación. En nuestro papel donde tengamos las operaciones que dan origen a la actividad vulnerable, hay que poner los métodos de pago y los comprobantes que tengamos. Hay que ir bien relacionado. Es como cuando solicitamos una devolución de impuestos, que nos piden el papel de los estados de cuenta, que si es préstamo, que si es traspaso entre cuentas o tenerlo bien estructurado. Este papel de trabajo va a venir pues, el folio del CFDI, método de pago, fecha de pago, y luego al final pues vamos a relacionar cuándo se pagó y el método de pago. Si fue transferencia, pues vamos a tener que tener copia de esa transferencia y va a tener que venir amarrada en el estado de cuenta que se ve reflejada. Así lo lee la autoridad. Si no, también va a depender de la autoridad. A veces no lo solicitan, pero si lo solicitan es así como ellos lo observan. Y luego dicen, es que aquí encuentro otras operaciones que no me las está reportando. Entonces también si tenemos facturas canceladas o se cancelaron después, también hay que tener esa relación de facturas canceladas, porque la autoridad va a cotejar, sí coteja la información que está en su sistema contra lo que entregamos. Y recuerden que en esta materia hay tema de cárcel. El artículo 62 nos habla de que quien ayuda a encubrir. Imagínense que nosotros estamos según entregando todo y la autoridad cotejando la información nos dice, te faltó entregar estos FDIs. ¿Qué puede presumir? Que estamos ayudando a hacer una operación ilícita. Y hay tema de cárcel. El 400 bis 1 nos habla de la responsabilidad. El 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla del deber de denunciar. Todavía dicen, bueno, es que me amenazaron y por eso no lo identifiqué. Pues la autoridad también te da elementos, el aviso de 24 horas que tienes que presentar. Entonces está llena de elementos a considerar. Pero hablando ahorita de la visita, pues
la visita, este papel de trabajo va a ser fundamental para solventar ese punto. Yo no sé si igual tengan alguna duda hasta este momento. Adelante, colegas, ¿alguna pregunta para el buen Isaac? ¿Algún comentario? En Facebook también, si tienen por ahí algún comentario con todo Una gusto. pregunta, Adelante. ¿cuánto tiempo tiene la autoridad para hacer esta revisión? ¿Cómo que cuánto tiempo? O sea, bueno, que se tarde en dar una respuesta o en Eso va cerrarla, ¿no? conforme a los plazos de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Tienen 90 días, los 3 meses. Cuando tú entregaste ahorita el primer tanda de información, ellos te van a notificar de regreso de que se admitieron las pruebas, que no contraviene la moral y van de acuerdo a las disposiciones. Te van a dar 10 días si quieres formar algún alegato que la autoridad tomará en consideración. En caso de que no contestes o dejes pasar los 10 días, pues le vas sumando, pero son 3 meses que se cierra todo el proceso. Recuerden que deben ser hábiles. Si se atraviesa un periodo vacacional, pues no funcionan para el cómputo de este plazo. Ok, si no me han dado respuesta, ¿es conveniente que uno se acerque para buscarla o ya Presenta directo tu, lo ponemos? presenta tu escrito de que, derivado de que Ok. no dieron contestación en el plazo señalado, quieres dar por terminado el proceso. Y viene fundado y motivado, porque ellos tienen 3 meses para dar la resolución. Y te tienen que cerrar el plazo. Algunos se enojan y no, lo tienen que cerrar. Porque se le van los plazos. Les digo que es tanto el trabajo y además de que PLD, ellos tienen que ver sus cosas fiscales, que se les van. O a veces contestan cosas que no son y pues, nos dan elementos. Pero si ya pasó el tiempo, haz tu cuenta en días y presenta ya que quieres que se haga el cierre del proceso. Muy bien, gracias. De nada. Otro punto importante también en la visita, recuerden que tenemos un responsable encargado de cumplimiento. Y no solo es designarlo, sino a quien se designe debe de tener la aceptación de este encargo. Porque muchos dicen, sí, yo cuando me di de alta en la actividad vulnerable, puse que mi compadre iba a ser el responsable. Bueno, pero tu compadre estaba enterado, ya sabe, le dio a aceptar, ¿no? Y te vas dentro de tu portal y dice estatus del responsable y te aparece como pendiente. ¿Cuál es el procedimiento? Porque muchos dicen, ¿dónde le doy? Entro a mi buzón tributario. No, tienen que entrar al mismo portal de SPP-PLD con la fiel vigente de a quien designaron como responsable. Van a ingresar, van a poner su ser, su key, la contraseña y les va a abrir el portal similar a lo de PLD y les va a decir, tienes encargos pendientes por aceptar. Le vas a dar aceptar o rechazar, aceptas y llenan la información que les pide, que son datos de su domicilio. Posterior a eso, esos acuses guárdenlos porque son los que sirven para atender la visita. Otro de los datos importantes es que pues ya vimos tiempos, ya vimos que están facultados, ya vimos qué decir si no tenemos la información, que contamos con los 5 días, lo que debemos de tener sí o sí, que hay que entregar información sí. Entonces, pues ¿de qué otra manera el sujeto obligado cuenta con elementos? Pues en caso de tener una respuesta no favorable, pues vamos a tener los medios de defensa. En esta materia tenemos dos, que pues es el recurso de revisión y el juicio de nulidad. Recuerden, el recurso de revisión nos va a servir bastante para robustecer aquello que ya entregamos y muchos se lo brincan, no, aquí no. Sí les recomiendo que lo hagan y después el juicio, en caso de que en resolución en el recurso no les haya ido favorable. Otra cosa muy importante es que cuando se desarrolla la visita en situ hay que designar 2 testigos y esos 2 testigos deben estar siempre presentes en lo que se lleva la visita. Porque muchos dicen, bueno, ellos 2 testigos y se van, no, deben de estar siempre presentes. Como me decías de que no de que no lo redactaron bien, pues tú no tuviste que haber firmado el acta hasta que no asentaran lo correcto. También en algunos, cuando les llevan el domicilio, viene la hora en que se van a presentar. Si no se presentan a la hora que decía el citatorio, también son elementos que nos van a servir. Les digo, el citatorio está por demás, en materia de PLD no debería ser,
pero si tienen esa costumbre y no cumplen con la hora acordada en el citatorio, también anótenlo a qué hora llegaron, porque muchos dicen, no, anótale la hora del citatorio, porque saben que puede repercutir en un proceso adelante. No, ustedes pongan la hora que efectivamente llegó y que terminó. Recuerden que todo esto se debe desarrollar en días y horas hábiles. Si se desarrolla fuera de ese tiempo sí se puede, pero deben estar facultados para que se desarrolle fuera de días y horas hábiles. Si no cuentan con ese documento, pues no, no, no será válido. Mm, Algo de la experiencia que hemos visto es que cuando presentan avisos, también los avisos luego los mandan mal. Otro tema que hay que cuidar es la fecha, porque la fecha que mandan en los avisos es la fecha en que facturan. Y no, para el tema de arrendamiento, la fecha debe ser aquella en que recibimos el recurso. Entonces hay que tener cuidado qué información se va en los avisos, porque puede decir, sí atendí mi visita de verificación, entregué todo y vienen sanciones, pero ¿por qué si entregué todo? Sí, pero mal. Recuerden que sancionan por entregar de más, de menos o porque esté mal. Entonces, ¿qué fechas van a considerar? Pues aquella que efectivamente se hizo el depósito, ingresó a nuestro estado de cuenta, a nuestra banca. ¿Por qué? Porque el cruce va a ser, yo puse la fecha de hoy, 6 de junio, pero a lo mejor yo emití mis FDI los primeros días del mes, el 3, y va a decir la fecha de la operación el 3, y cuando vayan a revisar el estado de cuenta, pues no van a encontrar nada del 3, sino hasta el 6. Entonces es una de las fechas y datos importantes que hay que tener en el aviso. Ahora los avisos un poquito más complicados son los de desarrollo inmobiliario. Son muchos elementos y hay algunos que se complica el folio real o no saben cuál es el folio real. Hay que tener bien identificado porque con todo lo que se vaya mal va a ser sancionable y cuestionable. Yo no sé si tengan más dudas, comentarios, algo que quieran saber de cómo se desarrolla. Yo ya les platiqué cómo se desarrolla, sobre qué ley versa, los tips importantes. No sé si tengan alguna duda en específica, algo que quieran saber. Creo que no, ¿verdad? ¿Están Creo que asustados? todos, ¿Asustadas? ¿Qué pasó? No, todo está muy, muy claro. Parece no, es que lo está explicando súper sencillo. La verdad estoy pensando, ay, si lo hubiera sabido antes, me hubiera puesto más, pues más diablilla, ¿verdad? eh, no sé si les puedo compartir pantalla, contador. Y adelante, Isaac. Les voy a enseñar el listado de las obligaciones. Igual si queda grabado o igual les puedo compartir esta información porque es lo que van a revisar. Me dicen si ya pueden verlo. Y ya se ve. Ok, ya lo vimos, inscripción al portal y el fundamento. Expediente único de identificación, su fundamento. La relación de negocios y su fundamento. Beneficiario controlador y su fundamento. Resguardo de la información, atender las visitas de verificación, presentar avisos, representante cargado de cumplimiento, abstenerse. Todas estas son nuestras obligaciones. Manual de PLD. Lista de personas, atender requerimientos, deber de confidencialidad, prohibiciones de uso de efectivo, las alertas, identificar forma de pago y expedir comprobante y mecanismos de acumulación. De estos puntos ronda el requerimiento 17, 18, 15, les digo que va a depender. ¿Qué pasa cuando no se atiende? Les digo, porque muchos todavía no nos creen de que están haciendo visitas. Esto es cuando se atiende una visita, pues bien, en tiempo y forma y se entrega lo más que se puede. El primero de 51,172 pesos, la multa estimada cuando recién llegó, estimábamos 8 millones de pesos. Lo que hacemos en la firma, en BHR, que es donde estoy, hacemos un diagnóstico de cuando llega la visita y hacemos un levantamiento de información de qué tienes y qué no tienes. Si tú estuvieras atendiendo la visita de verificación con lo que tienes hasta este momento, este sería tu posible contingente. Y después de la remediación le hacemos un estimativo y pues estas es las resoluciones que hemos tenido de 7 millones a 51,000 pesos, de 18 millones a 125,000 pesos. Hemos tenido otras donde solicitamos que se concluya el procedimiento y aquí nos responden de se concluye el procedimiento sancionador. Hemos tenido de se concluye sin observaciones las visitas de verificación. Esto es cuando ya se lleva un cumplimiento pues estricto y con todas las obligaciones que ya vimos, podemos atender una visita de verificación y listo. O sea, si sabemos cómo se atiende, qué se entrega y cómo se entrega,
no pasa nada, es un requerimiento más de la autoridad, que vengan y pues, va a terminar sin sanción. ¿Qué pasa cuando no se atiende de manera correcta? Bueno, pues aquí tenemos algunos casos que para estos casos llevamos los recursos, los medios de defensa. Esta multa de 17 millones, lo que les comentaba hace rato, se deriva de que la autoridad en un comentario nos dice, es que no se presentaron los avisos, pero sí se presentaron de manera extemporánea, pero sí se presentaron. Entonces, de hecho, les digo que su portal es muy importante que chequen. Salió un tríptico de las preguntas básicas de las visitas de verificación. Y ahí decía una de las preguntas, ¿yo me puedo regularizar aún en años pasados o aún en el transcurso de una visita de verificación? Y la respuesta es sí. Y la autoridad te da pie a que diga sí, pero será con extemporaneidad, jamás con omisión. Entonces son elementos que podemos tener para un escrito de, sí, derivado de la visita de verificación que estoy atendiendo en este momento, reconozco, hay un artículo que hay en la ley para que nos perdonen, pero es más una plegaria que un artículo, es el 55, y nos dicen, si reconocemos de manera expresa en que nos equivocamos, la autoridad podrá abstenerse de sancionar. Donde hemos tenido resoluciones positivas para esto ha sido en Tijuana, en Torreón. En Ciudad de México no, en Hidalgo no, porque nos dicen sí, te perdono uno, pero un aviso, un expediente, uno de algo, no uno de cada cosa. Y en las administraciones que les dije nos han perdonado, se considera uno toda la operación que englobamos y han concluido con éxito las visitas. Entonces, bueno, armamos el escrito y decimos que en vista de lo que la propia autoridad proporciona, solicitamos que si nos sancionen sea y ponemos la información, ¿no? En este caso la autoridad dijo no, aunque estén, te los voy a dar como omisos y la sanción va a ser de 17 millones. Recuerden que la ley, ahí hay un error del legislador, porque en ese artículo que es el 53 de las sanciones dice que si no se presentan 30 días posteriores a aquellos en que debieron presentarse los avisos, se consideran omisos y vendrá la sanción y los manda el 55. Pero en el 55 no hay sanciones. Es donde viene la parte de que los va a perdonar. Entonces ahí es donde los abogados pueden pelear esa parte, si viene fundada y motivada la sanción en ese artículo. Entonces es otro tip que les doy para sus medios de defensa. Digo, creo que no va a haber preguntas, creo que les quedó todo claro. No sé si quieran ahondar en alguna actividad específica o lo que les puedo compartir es el tema de las consultas a la UIF. Es muy importante tomar en cuenta esta parte porque a veces damos de alta o dan de alta a contribuyentes sujetos obligados que no recaen en la obligación y les generamos un contingente. Puede ser el caso del arrendamiento, que es de lo más común. Cuando recién llega la ley que entra en vigor en 2013, todos se dieron de alta. No, es que tú tienes arrendamiento y es una actividad vulnerable y te tengo que dar de alta y lo dejan de presentar. El problema viene cuando llega la visita y te van a decir, ¿y tu expediente? Aunque a lo mejor ya sepan que no superan el umbral, pero ya les generó una contingencia. Porque así como los impuestos tenemos de que debe haber base, tasa, objeto y tarifa, en PLD debemos de tener habitual, profesional y los umbrales para algunas actividades. Entonces, si incumple la parte del umbral, pues no es una visita no es una actividad vulnerable. Entonces es muy importante tomar esto en cuenta. Si realizamos el arrendamiento y no llegamos a los 183,000 pesos que actualmente nos dice, no vamos a ser considerados una actividad vulnerable. Es un criterio que te dice la ley. Y es muy importante también mencionar que en estos criterios no quiere decir que nos apliquen al 100%. Este criterio te lo dice al inicio de la página. Va a ser de carácter orientativo y en ningún momento va a constituir un acto de autoridad. Entonces, para que nos aplique hay que hacer la consulta. Y para hacer estas consultas, actualmente solo se hacen de manera presencial en Ciudad de México. Va dirigida al titular de la unidad, fundada y motivada, y ponemos los elementos.
con los que contamos, derivado de que yo realizo mi actividad económica preponderante, el régimen de arrendamiento, pero no incurro en los umbrales que estipula la ley, y contando con el criterio que está publicado en la página del portal de SPPLD, requiero la confirmación de la no obligatoriedad de la actividad vulnerable en la fracción 15 de esta autoridad, ¿no? Ejemplo del escrito. Y la autoridad nos va a responder y nos va a decir, efectivamente, no cumples con el umbral, con el criterio del umbral, por ende no te encuentras en la obligación de contener pues, todo lo que viene en la ley, ¿no? Entonces es muy importante cuidar esta parte. Otro punto muy importante es que dicen, es que yo no realizo actividades vulnerables, ¿por qué me va a caer una visita de verificación si yo me dedico a la venta de sillas? Pero a lo mejor esa venta de sillas se da en un grupo empresarial y en el grupo empresarial que en una ocasión le hicieron un préstamo a esa empresa y dicen, no, pero mi actividad económica es esta, sí, pero ha realizado préstamos a esa empresa. A partir del 18 de enero del 2021, igual en un criterio menciona que todos estos préstamos entre compañías se tendrán que estar avisando en términos del 27 bis. Entonces, sí hay maneras de que encuadremos en una actividad vulnerable, aunque per se no sea nuestra actividad económica preponderante. Otro tema que se ha dado mucho es el tema de los que arrendan vehículos. Cuando van a solicitar una cuenta bancaria, el banco les está pidiendo su alta como actividad vulnerable o la confirmación de la UIF de que no son una actividad, porque como acto accidentado para ellos viene el tema de la venta del parque vehicular y la venta de vehículos sí se considera una actividad vulnerable, pero no es su actividad económica preponderante. Entonces hay que tener elementos y armar la consulta, a ver si se va a superar el umbral, si va a ser habitual, si va a ser profesional, cada cuánto tiempo se va a estar haciendo esta venta y con eso se tienen elementos para presentar esta opinión. Entonces son elementos que hay que tomar en cuenta. Oye, Isaac, yo la verdad te lo comento, estoy muy contento, muy agradecido por estos minutos que nos regalas. Realmente como nos has desarrollado el tema hoy, ahora sí que los puntos finos, oro molido, en relación a la parte evidentemente legal, reglamentaria y administrativa, pero una parte que es fundamental en estas cuestiones también es la parte práctica, la parte de la experiencia, que luego, pues sí, la ley dice esto, el reglamento dice esto y no sabemos muchas veces cómo va a actuar la autoridad en determinadas situaciones. Oye, yo quiero escuchar tu opinión. Primeramente quiero enfatizar esto con lo que comenzaste esta plática de hoy. Yo lo he mencionado en otros aspectos, pero me encantó la forma en que tú lo dijiste. El tema SAT PLD y SAT fiscal. Me parece bien importante porque mi perspectiva, mi enfoque había sido hasta ahora al tema de la profesión, al tema de el contador, que luego pensamos o creemos que tenemos que abordar el tema PLD con Código Fiscal de la Federación en mano. Y sabemos que esto no es así. Yo ahí me había quedado en esta parte del enfoque del contador, pero tú empezaste mencionando un tema bien interesante que es cómo los que están en actividades vulnerables dentro del SAT tienen también muchas veces este enfoque y no tienen quizá el personal necesario para efectos de desarrollar sus facultades de verificación de buena manera. Entonces, yo quiero resaltar eso, me parece que es un tema de estas máximas que podríamos sacar el día de hoy de tu ponencia. Quiero preguntarte porque mencionaste el tema de las obligaciones. El artículo 18 de la ley antilavado actual, digo actual porque está este tema de reforma, pues nos marca 6 obligaciones, 6 muy concretas, muy claras, que es el artículo 18, por ahí nos remite al 19, donde sí, para el cumplimiento de las obligaciones anteriores, y lo deja muy genérico, por eso quiero preguntarte a ti tu opinión, se va a poder atender al tema de reglamento, no me acuerdo si dice reglas también, pero reglamento. Yo siento, es mi opinión, siento que la cuestión de las obligaciones y del reproche que te puede llegar a hacer una autoridad en una facultad de verificación está mocho, está cojo, como normalmente se dice. ¿Por qué? Porque existe en materia legal un principio que es el de reserva de ley. El reglamento y las reglas no pueden ir más allá de lo que te establece la propia ley. Y en esas 6 fracciones, y dándole el beneficio de la duda con el artículo 19 de la ley antilavado, yo no veo un soporte importante para que pueda haber una multa. Y hablando de esto, pues podemos atacar por ahí un tema de
de ilegalidad, de nulidad. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Cómo ves esta parte? Y ya con esto termino la pregunta que ya le hice muy larga. Precisamente dentro de la reforma, esta iniciativa, el artículo 18 se está haciendo muy grande, está haciendo muy robusto y hay muchas más fracciones, creo yo, porque esto es lo que adolece precisamente el actual 18. ¿Qué opinas, Isaac? Justo la ley no puede, reglas y reglamento no pueden extralimitarse, no pueden ir más allá de la ley, pero por ejemplo, dentro de nuestras obligaciones, aquí lo redactan de esta forma como que engancha o engaña, porque nos dicen que una obligación es atender los requerimientos de la autoridad y viene en ley. Y un requerimiento, a eso iba con el de, pues no, no te voy a entregar contabilidad porque yo obra en tu poder. No te voy a entregar esto porque yo obra. No, aquí sí viene un requerimiento. Hay que saber cómo responder para no hacer la entrega de cierta forma o entregarlo, depende qué tan beneficioso o qué perjuicio nos genere. Pero sí, bien lo dices, no puede extralimitarse. ¿Y por qué crees que están haciendo tan grande el artículo 18 en la reforma? Para que ya no haya temas de este tipo, para que no digan que se están extralimitando. Entonces lo están ajustando. Recuerda que también uno de los aspectos importantes es el tema del beneficiario. Están cerrando todos estos eslabones abiertos. Digo, ahí ondeando un poquito más en este tema es, en 2022, en la reforma al Código Fiscal, se incorpora el 32 veteral quinquies, en la exposición que es beneficiario controlador. En la exposición de motivos se atiende estándares internacionales. Y en complemento, o como cierra el eslabón, ahora en la reforma de PLD se va a abrir el capítulo 4 bis y ahora ya no te va a permitir decir que no conoces al beneficiario como actualmente te lo permite, porque ya a partir de 2022 ya es obligatorio. Entonces, te están cerrando todos estos eslabones que venían sueltos o que se peleaban en tribunales para ya no dar, o sea, ya no dar pie a nada, ¿no? A utilizar estos errores del legislador en su momento para defendernos. Entonces hay que tener cuidado. Y antes de que pase la reforma, pues hay que voltear a ver cómo estamos con nuestras obligaciones anteriores. Y otro punto muy importante, en los dictámenes que circularon el 4 de abril y el 10 de abril, en los transitorios hacía mención, lo importante sí es la reforma, pero que el que nos va a decir cómo jugarlo y cuándo jugarlo van a ser las reglas de carácter general. Y esas en los transitorios mencionaban que van a tener hasta 12 meses para que se publiquen. Entonces hay que tomar en cuenta pues la reforma y las reglas a la ley, ¿no? Vaya, eso es lo importante. Y cerrando el comentario, pues sí, están cerrando eslabones y no están dando pie a que podamos salirnos por algún lado a no cumplir o a una defensa. Totalmente de acuerdo. Aquí pregunta Jesse Palacios, ¿la compra de vehículos nuevos usados se presume como actividad vulnerable? Pero si el contribuyente dio pago por una cantidad en efectivo por 130,000 pesos, creo que no supera la cantidad establecida. Sin embargo, puede estar expuesto ante una revisión. Esta es una de las actividades que tienen umbral. Si nuestra actividad, si tenemos un lote de vehículos, ejemplo, y todos los autos, ninguno supera los 330,000 que actualmente, pues estamos por debajo del umbral. ¿Qué te digo para que tengas certeza? Presenta la consulta a la UIF. Te va a decir que al no llegar al umbral no será considerado, pese a que realices la actividad. Y te lo digo con seguridad porque hemos obtenido respuestas en ese sentido. No es que yo tengo un lote y bueno, hacemos el estudio y qué es lo que más vale en el lote. Ah, no, pues este de 300,000 pesos no llega al umbral. Entonces hay que hacer el estudio de tus operaciones, presentar la consulta y también tener cuidado con la aceptación del efectivo. Recuerda que dentro de la ley tenemos las prohibiciones, el artículo 32 de la ley. Entonces tenemos hasta cierta cantidad permitida para recibir en efectivo. Hay que tener cuidado. Recuerda que el lavado de dinero, ¿qué pretende? Pues mezclar el dinero de origen ilícito al sistema financiero. En el artículo 2 de la LFPORPI nos habla del motivo, de que es prevenir que nuestro sistema financiero sea utilizado para cometer estos delitos. Entonces también ten cuidado con esta parte de dónde recibes o de quién reciben el efectivo. Independientemente de que no seas obligado o no, pues, lo que yo te recomendaría es haz una búsqueda de la persona, de si está en una lista restrictiva, el 69B y el origen del recurso, porque puede que a lo mejor tú no estés haciendo nada y salgas embarrado, como lo hemos visto con cantantes o con algunas empresas. Entonces, haz tu consulta, si no superas el umbral, no serás considerado actividad vulnerable y listo. Contador, una pregunta. Buen Claro. día. Buen día.
Oye, en términos, bueno, ahorita que señalabas de hacer una consulta con la finalidad de verificar que no supero el umbral, aun cuando realice alguna actividad dentro de las vulnerables, pero no supero el umbral, esta consulta en términos de qué la puedo hacer o basado en qué. Ok, perfecto. En el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recuerda que hubo una modificación. Antes era el 15, fracción 3, 15A, fracción 3. Ahora te vas a ir al reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vas a tomar el de artículo 10, que son las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera, fracción 3, y el 10A, fracción 3. En eso va a versar. Un elemento que debes de cumplir es que debe ir dirigida al titular de la unidad, Pablo Gómez Álvarez, y desarrollar. Ya como hagas el escrito libre, ahí sí no hay machote, no hay nada, es de tu ronco pecho y estructúralo. Pero ¿qué debes aportar? Pues elementos, si contamos con criterios, el objeto de la ley, que la ley es para prevenir, la fracción que seas, a lo mejor eres vehículos, y pones ahí que derivado de mi actividad económica, que es la venta de vehículos usados, ejemplo, mi lote o mis operaciones no superan el umbral y cuento con un criterio publicado en la página y encierras el criterio y te tiene que dar respuesta. Debe de venir firmada, dirigida al titular. Y te digo que como tip pongas el 8 constitucional fracción 2, que es nuestro derecho de petición, digo párrafo 2, nuestro Para derecho de recibir una petición respuesta por para escrito. recibir exactamente y no nos vayan a dar una negativa ficta, porque igual nos dejan eh, sin, sin certeza, ¿no? Entonces Oye, con eso nos nos dejan en emitimos. visto nada más, ¿verdad? Exactamente, entonces con eso hemos descubierto que pues están obligados. Hecho, excelente, contador, muchas gracias. No, de nada. No sé si tengan alguna duda, comentario. Digo, si no, yo creo que podemos cerrar, contador. Sí, claro. Bueno, perdón, presentar una consulta en dónde, dice aquí Jessy Palacios. Ok, esta consulta, igual se los mencionaba, se presenta directamente en oficialía de partes de la Unidad de Inteligencia Financiera. Digo que lamentablemente solo se puede hacer actualmente en Ciudad de México, aquí en sus oficinas en Constituyentes. Nos vamos a Es lo pasear, malo. Isaac. Sí, ni modo, a pasear. Nos toca irnos a Ya, pasear, pues ya. igual si requieren apoyo, pues aquí o con el respaldo de la firma de BHR, pues podemos apoyarlos en sus consultas, en atención de visitas y demás. Entonces, pero sí, la consulta actualmente solo se puede hacer de manera presencial en las oficinas de la UIF. Ok, mira, aquí dice Laura, ¿y las empresas hacen algún reporte cuando algún contribuyente hace pagos en efectivo en el mismo caso de compra de algún equipo? Bueno, supongamos que es vehículos, porque, bueno, también recuerda que en materia de ISR tenemos el limitante de uso de efectivo hasta 2,000 pesos para que sea deducible. Si te van a pagar algo más allá de 2,000 pesos en efectivo, bueno, ya te está prendiendo alarmas. Ahora en tema de PLD, ¿qué es equipo de transporte? Ok, si te van a pagar en efectivo todo el total del equipo, no tendrías que recibirlo. Es una de las prohibiciones, no podemos recibir ese efectivo. En caso de recibirlo, porque te estén amenazando, por lo que sea coaccionado, tenemos el aviso de 24 horas para presentar y decirle a la autoridad qué está pasando. Pero si no lo hacemos en una visita, pues nos van a sancionar. Les voy a contar el caso de un grupo automotriz grande donde dimos una capacitación para justo. Recuerden que la primera línea de defensa va a ser el área de ventas. Y ellos, a veces por recibir comisión, por el bono, por lo que sea, se animan, ¿no? Sí, que se haga la venta. La cosa es que cuando llega la revisión y decir cómo fue pagado, recuerden que una de las obligaciones es identificar cómo fue pagado. Vamos a decir que efectivo o van a mentir de transferencia y no se va a ver reflejado. Recuerden que hay tema de cárcel para esto. Lo ideal es no aceptar y si nos están coaccionando para aceptar, aceptamos y presentamos el reporte. Y porque sea 24 horas no quiere decir que ya la Marina, Guardia Nacional va a estar al otro día parado en las oficinas, no. Simplemente es que contamos con 24 horas para dar el aviso correspondiente. Pues muchas gracias, Isaac. De verdad que estoy muy, muy contento, muy agradecido porque
hayas sido parte el día de hoy del podcast. Quiero, esto que comentas aquí, sí, si nos quieres compartir, antes de entregarte un reconocimiento, compartir tus medios de contacto, redes sociales, lo que tú gustes, adelante, Isaac. Ok, ya les dejé en el chat mi correo y número de teléfono y pues les digo que me encuentro actualmente en la firma de BHR con la maestra Silvia Matos, ella es la socia del área y yo soy el gerente del área de actividades vulnerables. Entonces, cualquier cosa, pues va a ser un gusto poderles apoyar. Y si requieren alguna duda o tomen una consulta, solo hagan mención que estuvieron aquí en el podcast con el contador y ya, si es una consulta técnica o algo, hay un descuento por estar siguiendo aquí en las redes de nuestro contador. Muchísimas gracias, que de hecho la maestra Silvia Matus nos sigue a través de Facebook y comenta, felicidades, Isaac. Ahí está. Un saludo, un abrazo, maestra. Gracias. También nuestra presidenta de la Comisión Nacional de Prevención del Lavado de Dinero y Anticorrupción, la contadora Angie Ruiz, que la tuvimos en la fiesta contable, fue quien inauguró esa semana. También estuvo aquí presente a través de Facebook. Pues muchas gracias por seguirnos, gracias por sus preguntas, por sus comentarios. Si les gusta el contenido de estos episodios, de estos programas, pues ahí nada les cuesta compartir en redes sociales y que todo esto que compartió aquí Isaac el día de hoy, pues les sirva a los colegas para seguir sacando dudas sobre estos temas que son, pues ya vimos, son álgidos, son temas que pueden llegar a comprometer la salud financiera y, ¿por qué no, incluso el tema de la libertad de los empresarios? Voy a compartir, Isaac, un sencillo pero merecido reconocimiento. Me salen aquí unas manchas. Ya se quitaron. Ahí está ya. Ok, fíjate, ahí vamos. Charlas Fiscales y de Negocios otorga el presente reconocimiento al contador público Isaac Eduardo Victorino Rivas por su destacada participación en el podcast Charlas Fiscales y de Negocios con el tema Visitas de verificación en materia de prevención de lavado de dinero. Zacatecas, a 6 de junio de 2025, firma tu servidor, Juan José Galván González, como director general del proyecto. Muchísimas gracias, Isaac. ¿Algún comentario o reflexión de despedida? Pues sí, tengan al día sus obligaciones, échense un ojito a ver cómo andan de 2020 hacia adelante y recuerden que el periodo más vulnerable es aquel que ya va a caducar para la autoridad. Entonces, cuidado con esos ejercicios. Perfecto, pues ahí está. Muchísimas gracias. El próximo, ya para terminar, la próxima semana tendremos un evento de capacitación, por ahí ya se está proyectando también. Vamos a tener a nuestro amigo y presidente de la zona noreste del IMCP, el contador público certificado Rodolfo González Chávez. Nos va a hablar de un tema. A mí cuando me lo dijo, dije, les va a gustar a más de uno aquí en el podcast, el claroscuro de los asimilados, viernes 13 de junio a las 10 de la mañana, igual en modalidad virtual. Los esperamos también. Andamos viendo ya la parte de los festejos del tercer aniversario del podcast, ya 3 años del podcast, bendito Dios, y los mantendremos informados de todas las cuestiones, las novedades que vayamos teniendo en el podcast. Isaac, un abrazo y espero saludarte pronto de manera presencial. Creo que sí, estamos a la orden. Muchas gracias. Saludos a todos, excelente fin de semana. Muchas gracias por conectarse. Saludos también a los amigos de Facebook. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. No te olvides de apoyarnos a compartir en tus redes sociales este episodio. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima.